Buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente, terminando una nueva semana. Gracias a Dios, con frío y abriendo la Biblia, que es lo que más nos importa en esta hora del día o a la hora cualquiera, que quien se acerque a la palabra ponga el programa, sabiendo que todos los días está siendo subido y que después están todos juntos en la lista de reproducción de la iglesia. Bueno, vamos a seguir con Marcos. Cada vez le he encontrado más detalles, más aspectos para pararse a mirar, ¿eh? En este evangelio comprimido, podríamos decir, que Marcos va contando un hecho tras otro. En cada capítulo hay un montón de hechos de Jesús, pero a la vez con esas palabritas, esas cosas que nos va diciendo. Bueno, vuelvo atrás con respecto a lo que leímos ayer, porque como siempre me queda después ahí rondando alguna idea. Fui a mirar a ver dónde era. Ayer leímos, estamos en el capítulo 10 y leímos el famoso conversación con el joven rico, y entonces volví a ver, porque ya no me acordaba dónde era que salió lo de joven. Marcos dice un hombre, Lucas dice un dirigente, y es Mateo el que dice un hombre llegó a Jesús. Pero después al final dice el joven se fue triste, creo que es en ese momento que usa la palabra joven, y no tenemos idea en ese tiempo cómo era, cuándo se consideraba joven, ¿no? Así que, pero bueno, la cosa es que el título acá en mi Biblia dice el joven rico, y después habla totalmente de un hombre. Volví a pensar en eso de lo miró con amor, porque tenemos que dilucidar cada pasaje, cada palabra, para poder tratar de entender en eso que cada uno tiene, que es la posibilidad de la interpretación, no en el sentido de la erudición, sino en eso de tomar para nosotros la enseñanza. El que Marcos, el único que ha puesto lo miró con amor, daba la pauta de que lo creía sincero. O sea, Jesús no dice que haya mirado con amor a ninguno de los fariseos y maestros de la ley que venían a molestarlo, a pincharlo para que se equivoque, para que diga algo con lo cual lo podían condenar, ¿sí? Este hombre había sinceridad, él tenía el deseo de, sabiendo quién era Jesús, de buscar la vida eterna. Pero además, bueno, repito eso, que sigo creyendo, que Jesús lo dejó irse triste, acá dice se desanimó y se fue triste, y que se fue a pensar, se fue triste, pero que no se fue de Jesús para siempre, ¿no? Que se fue porque eso que le dijo Jesús era impensado, que le haya dicho que venda todo lo que tenía y se vuelva pobre. No le dijo Jesús que se vuelva pobre, lo que decía es que deje de tener el centro de su vida, que el trono de su vida sean las posesiones, ¿no es cierto? Pero yo creo que, como siempre, detrás de este episodio, Jesús tenía esa enseñanza que leímos ayer, ¿sí? Y en la enseñanza es donde se mandó una tremenda hipérbole, esa tremenda exageración que Jesús la usaba, que tenía que ver con que si pecas, cortate la mano, era para hacer un golpe de efecto para que los oídos espirituales entendieran, ¿no? Y entonces ahí vino el tema de el comentario de Jesús, que le dijo que difícil para los ricos es entrar en el reino de Dios. Y eso vuelvo, era que el centro de la vida sean las posesiones. Y entonces ahí es donde dijo que la hipérbole esta de que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, y acá mi compañero Darío me hizo acordar de que hay muchos comentaristas, pero no acá en mi Biblia, ¿no? El decir que no era exactamente de una aguja de coser,
en realidad no sabemos cómo eran las agujas de coser en ese tiempo, sino que se refería a un tipo de puertas en el templo, bajitas, como para que pase una persona. Y que para poder pasar un camello por ahí, tenía que ser sin la carga, arrodillado, ¿no? Difícil, de todas maneras, cualquiera que fuera el ejemplo, era para mostrar la dificultad. Yo creo que debía ser una aguja por el hecho de que la exageración, cuanto más grande fuera, golpeaba más. Pero bueno, no terminamos de leer todo este párrafo. Quedaron que los discípulos empezaron a decir quién podrá salvarse, y lo que yo me detengo en que de nuevo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Jesús apuntaba a eso, a terminar esa conversación sobre si los ricos pueden o no pueden, se acercan a Dios, la riqueza les impide acercarse a Dios. Lo que quería decir es que Dios puede todo. Y atrás de eso era que puede recibir a todo de acuerdo a cualquiera sea su situación, y lo recibe como es, y que para Dios no es imposible cambiarle el corazón, que eso era el centro del ministerio de Jesús. De manera que nos faltó el pedacito con el cual termina. Este programa de hoy se llama Los discípulos aprenden, porque todo está dirigido a enseñanzas para ellos. Y salió un reclamo, voy por el capítulo 10, versículo 28. Nuevamente Pedro en escena y haciéndole un reclamo a Jesús. Después de esa conversación, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Quizás no era Pedro solo, estaban todos de acuerdo con eso, Señor, nosotros. Y la enseñanza de Jesús es de nuevo con otra hipérbole, ¿no? No tanto, no es como una exageración, pero hace una enumeración impresionante. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio, ellos todavía no sabían que era la causa del Evangelio, pero él lo estaba anticipando, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos. Esas eran las posesiones que les estaba marcando, ¿no? Como para que no se les escape nada en su entendimiento. Quien haya dejado todo eso recibirá, miren, 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos. Pero agregó, aunque con persecuciones. Yo no sé la explicación de esto, de qué manera se podía llegar a recuperar todo, pero por eso que ese era como un modismo, pero les estaba empezando a marcar que lo que iban a tener era persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna, claro, era para ellos también, por supuesto, la vida eterna. Y agrega la enseñanza que está pasando por todos estos últimos capítulos, pero muchos de los primeros eran últimos y los últimos primeros. La lección de humildad iba siempre volviendo a ellos, porque lo necesitaban, porque como que eran lentos para entender, ahora lo vamos a ver en lo que viene ahí, y necesitaban ir entendiendo el evangelio global, evangelio, estoy pensando en discipulado, en lo que requería ser discípulos. A ver, yo no creo que hayan recibido nuevas familias, ni muchos habrán podido, quizás cuando escaparon, cuando se fueron de Jerusalén, hayan podido irse con su familia, no hayan perdido, no, realmente no lo sabemos. Acá es la enseñanza, y la enseñanza es, habrá recompensa, claro que habrá recompensa, pero con persecuciones. Nunca los engañó, nunca les prometió un jardín de rosas, nunca les dijo, no, después la vida eterna, allí será la gloria. Bueno,
Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. Esto es raro, en realidad no hay explicación de a qué se refiere, pero quiero ver un mapa, porque iban de camino subiendo a Jerusalén. No sabemos por qué Jesús se les adelantó, quizás tuvo una entrevista, entró en un pueblo, algo así. Nosotros venimos en los capítulos hasta el 10, ¿no? Porque el capítulo 10 dice, nosotros venimos de Galilea, hemos estado mucho tiempo en Galilea, de lo que Marcos nos ha mostrado. Y también vimos, que hemos visto otro mapa más grande, cuando Jesús subió hasta Tiro y Sidón y después volvió por lo que eran las otras provincias romanas, para volver a Galilea. Pero en el 10 dice, Jesús partió, 10.1, partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y acá creo que dijimos que Jesús iba caminando hacia Jerusalén. Bueno, pero vuelvo a capítulo 10, 32, donde dice, iban de camino subiendo a Jerusalén. Se supone que ellos venían bajando desde Galilea. Aunque no estamos comparando con los otros evangelios, pero en Juan 11 habla de un lugar que no está acá en los mapas, pero que también dice que Jesús se fue después de resucitar a Lázaro. No sé cómo estamos acá exactamente en tiempo, pero a veces es difícil porque no hay más datos. Pero dice que Jesús pasó a una ciudad llamada Efraín, que no está, por supuesto, pero del otro lado del Jordán. Es como si se alejara, como si no quisiera pasar por Samaria, o como si se alejara e hiciera más largo el camino y fuera a predicar también a esos lugares. Porque en el 32 aclara, iban de camino subiendo a Jerusalén. Y entonces, ya que tenemos el mapa, vamos a adelantar, estuvo predicando en estos lugares, estuvo predicando, como menciona ahí, a Perea, que era una provincia, evidentemente una provincia no judía, que estuvo predicando también por ahí. Y después vamos a ver, en lo que vamos a leer en un ratito, que llegaron a Jericó, o sea, volvieron a cruzar el Jordán, ¿sí? Uy, no estoy ni con el cursor marcando el camino. Pasaron a Perea, ahí no sabemos nada más que esa mención de una ciudad llamada Efraín o también llamada Ofra, pero tendría que estar en un mapa muy específico. Pero la cosa es que después fueron a Jericó, y vamos a ver un milagro en Jericó. Y todo eso significa, desde Galilea, todo significa el camino hacia Jerusalén. De manera que fue muy largo el camino, hizo muchas cosas en el camino a Jerusalén. De modo que creo que nos sirve en el mapa ver, ¿no? Todos los recorridos que Jesús hacía, y en cada lugar tenía milagros especiales o enseñanzas especiales, ¿sí? Bueno, buenísimo, gracias Darío, pero hay enseñanza muy importante todavía en el capítulo 10. Entonces, estoy en el versículo 32, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó, los discípulos estaban asombrados, no dice por qué, pero es que él creo que es por lo que pasó. De nuevo, tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Y si nos fijamos, cada vez iba diciendo más cosas de lo que les iba anticipando. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Acá ya está anticipando a las autoridades romanas. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. ¿Habrán entendido ya
No sabemos, pero todo lo que nosotros vemos es que había un pobre entendimiento de los apóstoles. Bueno, miremos a nosotros, cuántas cosas seguimos dudando muchas veces. Se le acercaron, y esto que viene es porque en todos estos hay enseñanza, los apartó, los sacó y les volvió a hablar. Se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los dos del grupo mínimo ahí reducido que iba a los grandes acontecimientos. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Era un diálogo amable, pero no sé si Jesús se imaginaba lo que iba a venir. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Ese tema de acomodarse en la vida viene por lo menos del siglo I, yo creo que de todo el Antiguo Testamento también. Es increíble. Ahora, pensemos un poco más al fondo. Quiere decir que ellos ya habían entendido que iba a haber que la vida eterna tenía que ver con la gloria y con Jesús sentado en un trono. Ya estaban percibiendo lo que iba a ser, lo que el Apocalipsis nos cuenta. De manera que el escaso entendimiento, por un lado, en querer acomodarse, y el otro, el que ya estaban vislumbrando y que lo quisieron para ellos. No hicieron ese planteo entre los 12, decir, Señor, que los 12 estemos alrededor tuyo. No, ellos no. Jesús no se enojó. Jesús no les hizo ningún reproche. Les abrió el panorama de eso que ellos estaban soñando, o ambicionando. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Acá estaba haciendo una comparación del primer bautismo con el bautismo de la cruz, impresionante a nivel teológico. En vez de, no les reprochó por intentar acomodarse, no, les puso frente, no se daban cuenta que antes de llegar a la gloria, al trono, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿Pueden ustedes? ¿Qué le contestaron los dos audaces? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Saben que no lo marqué, pero tengo bien claro que era en Hechos 12:2. Hechos, comienzo de la iglesia, donde estaban ellos dos. En aquel tiempo Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Van a pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Juan no, pero Juan terminó su vida de viejísimo en una prisión en la isla de Patmos. Pero Jesús lo tenía reservado porque él era el escritor. Y reservado para que viera la visión del Apocalipsis y escribiera todo eso. A ver, nunca había pensado, siendo muy viejito, para escribir semejante material. ¿Sí? Quizás tenía sus discípulos, sus alumnos, pero estaba preso. De manera que les está diciendo que pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. ¡Qué afirmación! Por favor, eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Más bien,
ya lo hemos visto, ¿no? Que había cierto movimiento ahí que discutían, en el capítulo anterior discutían quién iba a ser el mayor, estaban sacando la hilacha de la humanidad perfecta que tenían ellos y no eran mejor que nosotros. Pero uno dice, estaban con Jesús, ¿cómo? El nivel de duda, de poco discernimiento, lo seguimos teniendo muchas veces. Y entonces Jesús los llamó y les dijo, estaba caminando hacia la cruz, sabía que tenía que irlos formando, completando la formación. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Gracias por el aviso, Señor, ya lo sabíamos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Servidor y esclavo, Para ellos seguía ahondando en el costo del discipulado, en el costo del discipulado. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Uno de los maravillosos versículos que tiene Marcos. Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. No sé si fue servido en la casa de Marta y María, que eran maravillosas mujeres que amaban a Jesús, ¿no? Pero fuera de eso no tenemos grandes relatos de que le servía la suegra de Pedro en gratitud porque le había salvado, pero él no vino para ser servido. Pasó sus 3 años de ministerio yendo de un lugar a otro, desgastando su poder, entregando de su poder y enseñando. No vino para que les sirvan, sino para servir, y ahora ya lo dice abiertamente, para dar su vida en rescate. Acá aparece la palabra que yo amo tanto, que es redención. Dar su vida en rescate por muchos es, he venido para redimirlos. Muy bien, último pedacito del capítulo 10, y una nueva y diferente sanidad. Marcos fue genial en ir eligiendo sanidades todas diferentes. Después llegaron a Jericó, ¿ven? Habían dado la vuelta por el desierto y habían vuelto a Jericó, ya muy cerca de Jerusalén. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Así que fuera de Jericó fue esto, por el camino. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, así que Marcos hasta nos da iba a decir la genealogía, no es la forma en el idioma, se me fue la palabra, que el que correspondía al nombre Bartimeo, quería decir hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Ya todo el mundo lo conocía a esa altura. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Ejemplo del que quiere algo, tiene que seguir pidiendo. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Los que antes lo reprendían, ahora lo animaron porque Jesús se había parado. La escena es para verlo, una película, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. La determinación de este hombre hizo que él consiguiera lo que quería y necesitaba. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó a un ciego, ¿no? Cuando Jesús se acercaba a que el hombre reconociera su necesidad y pidiera lo que quería. En otros casos lo hizo directamente. Rabí, quiero ver,
respondió el ciego. Me impresiona pensar en la cantidad de personas que para pedir el milagro dijeron quiero, o Jesús decía, ¿quieres ser sano? Quiero. La decisión, no la resignación ni la incredulidad, quiero. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Otro milagro diferente. Veníamos de haber visto al sordomudo, donde Jesús le hizo, o a ciego, que le hizo un milagro en 2 partes, o a otro que le puso la mano, le puso saliva, hizo... Jesús sabía por qué cada uno quizás necesitaría una acción especial, se me ocurre, para desarrollar su fe. Para que eso que Jesús le estaba haciendo se conectara con su interior, con lo que había de adentro hacia Dios, y realmente tuviera fe. Este hombre estaba decidido, gritó, lo buscó, lo insistió. Y cuando Jesús le pregunta, quiero ver, no le da vuelta, ni le dice maestro bueno, ni le dice quiero ver. Cada cosa de este evangelio, de un evangelio de la palabra, hay que poner el espejo y decir cuánta fe tengo yo frente a un milagro fingido de Jesús. Jesús simplemente no le dijo que vayan, ya no le dijo más, que vayan, ya no vieron que ya no va diciendo que vayan al sacerdote a presentarse, porque ya estaba abiertamente, estaba caminando hacia Jerusalén. Y ya toda la gente hablaba, ya todo el mundo lo sabía, y cada vez que viene alguna comitiva a interpelarlo, era porque ya sabían que había resucitado, que había sanado, que sacaba endemoniados. Bueno, ¿cómo termina acá Bartimeo? Es el único, creo, que tenemos un nombre, que tenemos el nombre de la persona que a Marcos le llegó el nombre como para ponerlo. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. A este no lo mandó de nuevo, no lo mandó que vaya a los suyos y que cuente, no. Directamente lo dejó que lo siguiera, ¿sí? Se transformó en un discípulo porque iban caminando hacia Jerusalén. Porque ya no eran los prolegómenos, los tiempos de preparación, ya ahora. No voy a entrar en el capítulo 11 porque el título del capítulo 11 es la entrada triunfal, ¿sí? No se detuvo en más datos que seguramente Marcos tenía en seguir contando milagros o entrevistas o todo eso, sino que Marcos llegó en su relato. Bartimeo fue el último, creo, no me fijé a ver si era así, era el último de los milagros, porque lo que viene ahora es enseñanzas y preparativos, porque Jesús estaba por entrar a Jerusalén. Aunque después de Jerusalén fue a algunos lados cercanos, ¿sí? Bueno, cuánta riqueza en un evangelio que estamos leyendo, buscando lo más que podamos. Más por ahora no da, pero cada uno sí, de detenerse en una palabra que la necesite, de detenerse en un hecho que le haga ver el amor, el servicio. Y en el día de hoy fue instructivo al máximo el hecho de ir frente a los planteos de los discípulos, diciéndole a cada uno lo que era el costo del discipulado. Y el costo del discipulado es servir, ser esclavo y servidor de todos. Bueno, que la palabra obre en cada uno de nosotros. Seguimos en la programación de este día. Tenemos el fin de semana de seguramente extraordinarios cultos, y el Señor sigue obrando. Que Dios los bendiga. Nos encontramos la semana que viene.